Internet, informática y nuevas tecnologías. Tecnozona cumple 20 años y se renueva. Tecnozona conversa. Una charla amable y distendida con los protagonistas. Tecnozona conversa, con la conducción de Ricardo Goldberger. Bienvenidos y bienvenidas al primer programa de Tecnozona Conversa. Como ustedes saben, Tecnozona cumple 20 años y lo festeja con un podcast que a partir de ahora va a darle lugar a los referentes de nuestra industria y de nuestra tecnología, como para que llevemos a cabo una conversación amable, distendida, pero que tratemos todos los temas de actualidad. Mi primer invitado, como ustedes pueden ver, es Jean-Pierre Cecillón. Hola Jean-Pierre, ¿cómo estás? Buen día, Ricardo, y muchas gracias por la deferencia de abrir esa nueva etapa en Tecnozona. Bueno, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ustedes saben que Jean-Pierre es director regional para Sudamérica de habla hispana de Kingston Technologies, una de las más importantes fábricas de memoria en el mundo. Y bueno, justamente la idea es hablar del tema que está caliente en este momento, que es el aumento súbito y quizás no tan inesperado, pero importante, de las memorias en este momento en el mundo. Y quiero, bueno, primero, Jean-Pierre, que me des tu primera impresión sobre el tema. Bueno, no tan súbito, ya estamos en un proceso que va acumulando meses en esa trayectoria. Yo te diría que lo que sí es novedoso es un poco las memorias, un componente que tiene un proceso de precio bastante distinto a los demás, ¿no? Los demás normalmente se comportan estándar. Y la realidad que en los 26 años ya que llevo en ese mercado, es la primera vez que veo un episodio de tal virulencia y también de duración, porque los ciclos de alza, si bien a veces son largos, no tienen la virulencia que tuvo este, ¿no es cierto? Empezando en septiembre. Así que es un fenómeno bastante nuevo, obviamente que su causante también es nueva para la industria y básicamente es el crecimiento acelerado de la IA y eso hace con que ese proceso sea realmente distinto. Yo estaba viendo algunos números que puedo compartir con vos y con nuestra audiencia. Por ejemplo, la de RAM convencional aumentó entre un 55 y un 60%, y la de RAM para servidores más de un 60%. Y hay en vista un aumento muy importante de los SSD, o sea, de los discos de estado sólido, ¿no? Eh, Correcto. Incluso hasta la flash, la NAND flash, 33-38%, ¿no? Quarter to quarter, es lo que En, estaba en viendo. reali- en realidad, si agarramos el periodo completo, si agarramos un año de comparación, Ricardo, los aumentos son mucho más dramáticos, ¿ok? Pero bastante más dramáticos. Por ejemplo, ahora a marzo, y te podría dar números absolutamente actualizados, por ejemplo, en lo que es memoria común, como decís, tenemos aumentos de hasta 300% en términos de memoria. En términos de servidores, estamos en cerca de 280%. Estoy usando los números de referencia de Kingston. Y en términos de SSD, unos 190% de crecimiento. Eso sería una comparación versus marzo del año pasado. ¿Ok? Entonces, para que veas ahí la brutalidad y parte de ese aumento fuerte, ¿por qué vos tenés números más chicos? Porque estás comparando quarter contra quarter. Si agarramos la salida de ese movimiento alcista, que fue, como yo te decía, a partir del mes de septiembre, y los números son bastante más violentos, ¿no? Hasta fines de agosto el mercado venía bastante tranquilo. Y a partir de septiembre es que vimos ese movimiento desencadenarse con fuerza en toda la industria. ¿Qué pasó en ese momento? Y básicamente los hyperscalers, como los llamamos, ¿no es cierto? O sea,
los sospechosos de siempre que están ahí moviendo la IA con grandísimas inversiones, salieron a un movimiento muy agresivo de compras, donde lograron que algunos contratos de suprimientos se rompieran, pagando obviamente mucho más, porque ese es el embrollo de la cuestión. Para garantizar sus inversiones en servidores y para que la nube funcione, al fin y al cabo todo funciona a través de granjas de centenares o de miles de servidores o decenas de miles de servidores. Obviamente la memoria y el almacenamiento son parte fundamental, ¿no? Para que toda esa infraestructura funcione. Y esos hyperscalers empezaron a hacer inversiones importantes para garantizar que los futuros data centers o los data centers actuales pudieran seguir su proceso de escala, ¿no es cierto? Eh, con eso, los fabricantes de semiconductores se encontraron delante de una oferta muy difícil de ser rechazada, ¿no es cierto? Recibir por cada chip un valor muchísimo más alto de lo que está pagando el entorno del mundo PC. Y ahí los pongo también en el entorno del mundo PC, obviamente los fabricantes tradicionales como HP, Lenovo, Dell, todos esos Acer, Asus, todos esos están frente al mismo problema que tenemos nosotros porque somos, digamos, el entorno, el ecosistema del PC. Claro, Esos pero jugadores, sí, no, no, sí, lo que pasa, vos planteaste muy bien, ¿no? Están los armadores, digamos, los fabricantes de las PCs y de los servidores, pero ustedes son fabricantes de memoria y ustedes también tienen que pensar, me imagino, en la demanda que les subió a ustedes, ¿no? claro. Y una demanda, una demanda pagando otro valor. Ahora, es importante recordar algo. Kingston no fabrica semiconductores. Kingston entra en el proceso ya con el chip terminado o en una pequeña proporción encapsula sus propios chips a través de un wafer ya terminado, ¿cierto? O sea, Kingston no fabrica wafers, no fabrica el chip en sí, ¿ok? Con lo cual dependemos de los grandes fabricantes de chips para recibir nuestra materia prima. Y es ahí donde nosotros también estamos en el mismo problema que enfrentan los fabricantes de PCs, porque no nos llegan los chips en la misma cantidad que antes y obviamente cuando los que llegan a un nivel muchísimo más caro. Eso es el desbalance que estamos asistiendo en ese momento. Claro, a eso iba, ¿no? Ustedes en realidad, bueno, vos lo dijiste, están sufriendo quizás los mismos problemas que los fabricantes de PCs, pero al mismo tiempo ustedes tienen la obligación de cumplir con sus clientes. Es Correcto. decir, más allá de que ustedes les aumenten los costos, ustedes tienen además que entregar el material a los fabricantes, ¿no? Correcto. Kingston, en ese sentido, tiene un protocolo que llamamos allocation, ya hace muchos años en vigor, para cuando surgen ese tipo de desbalance, evitar movimientos especulativos. Como somos una empresa global que vende de Asia a Américas, ¿no? Dando toda la vuelta al globo, nosotros tenemos un proceso donde tratamos de vender, cuando sentimos esos movimientos de alza de precio, vender de una manera controlada a cada una de las regiones, garantizando que todos los clientes tengan acceso a su cantidad promedio de compras, ¿no? Entonces, eso hace con que nadie con una ventaja horaria o una ventaja de billetera se lleve toda la producción en un movimiento especulativo. Eso hace con que Kingston hasta ahora nunca suspendió las entregas de productos, mismo el DDR5, que yo te diría que es el producto que más está sufriendo en ese momento en la location, junto con los SSD servidores, son los dos productos hoy, pasados ya 6 meses en que esa crisis de precios empezó, son los productos que siguen bajo muchísima presión de demanda, ¿no? Pero además hay otro que me parece punto importante a tener en cuenta en este esquema, y es que ustedes no venden directamente, sino a través de canales. Y Correcto. entonces los canales también deben estar sufriendo, por un lado, que quizás la demanda de sus clientes, de los minoristas o de los
fabricantes y por el otro lado la escasa oferta quizás o la dificultad para cumplir que pueden tener ustedes o bueno, cualquier fabricante de memorias en particular, ¿no? Más allá de que lo fabriquen o ensamblen o que el proceso de fabricación sea distinto, ¿no? Sí, hoy ya estamos, Ricardo, te diría en un segundo momento de ese movimiento. Hoy ya el mercado empieza a retraerse frente a los precios que estamos observando en varios segmentos. Hay preocupación también, obviamente, desde los fabricantes de notebooks, porque estamos viendo notebooks que estaban por ejemplo, una notebook de entrada que se vendía a $400, la estamos viendo hoy a $800, casi doblando de valor, por lo tanto, o por lo menos proyectado ese nuevo valor. Por lo tanto, hay mucha preocupación en el mercado porque el consumidor empieza a retraerse. Y frente a la imposibilidad de mantener ofertas por largo plazo, eso también está creando problemas en el mercado corporativo y en el mercado de licitaciones gubernamentales, ¿no? Que son procesos normalmente largos de adquisición. Y todo ese conjunto está creando varios desbalances en el mercado en términos de oferta y demanda, y es un movimiento bastante preocupante para la industria. ¿Cómo ves el futuro? Si es posible, ¿no? Analizarlo un poco en un futuro inmediato o a mediano plazo eventualmente. ¿Cómo pensás vos, opinión personal, o de Kingston, o de, de los dos, cómo puede venir el futuro? ¿Qué es lo que se espera, no? Mira, para el año que viene lo que se sabe es que en algún momento entre fines del primera mitad del año de 2027 y segunda mitad del 2027, los tres principales fabricantes de chips, Micron, Hynix y Samsung, estarán inaugurando nuevas fábricas de semiconductores. Eso debería traer un cierto alivio al mercado en general, porque obviamente va a mejorar por el lado de la oferta la cantidad de chips disponibles mensualmente, ¿no? Obviamente las fábricas todas tienen un tiempo de lanzamiento, un tiempo de adquirir el mejor yield, como se dice, ¿no? La mejor proporción de chips de calidad sobre chips producidos, pero es la buena noticia que tenemos para la segunda mitad del año que viene. Pero hasta ahí falta mucho, ¿no? Como sabemos en informática, normalmente son empresas de capital abierto, de capital que cotiza en bolsa. Cada cuarter es un juzgamiento ahí frente al mercado, y obviamente falta bastante para llegar ahí. Yo creo que esa es el principal factor que puede realmente cambiar. De resto, hay una gran incertidumbre porque obviamente, como yo te decía antes, el mercado empieza a reaccionar frente a precios tan elevados. Hay una retracción del consumidor normal, sea consumidor final, ¿no? Persona física o sean empresas, están empezando a cuestionar sus capacidades de inversión, ¿no? El costo de la inversión que aumentó muchísimo. No es solamente conseguir el producto, es también si lo puedo pagar. Entonces, yo creo que todavía hay mucha incertidumbre en eso. Estamos ahora frente a un proceso de ajuste, pero no hay en el mercado hoy un factor en términos de oferta que traiga un alivio. Porque la otra gran cuestión, y esa gran cuestión viene de un otro lado que no tiene nada que ver con nuestra industria, Wall Street. ¿No? Wall Street seguirá invirtiendo en las compañías de IA con la misma vorágine, seguirá reconociendo las diferencias en balances que causan semejantes inversiones, cuyo retorno de inversión todavía no se da al mismo volumen de inversión puesta. Entonces esa es la otra cuestión, ¿no? Si Wall Street seguirá dando ese apoyo, y eso sería tal vez un cambio. Y que se entienda muy bien, ¿no? Eso es una posibilidad financiera y no de evolución tecnológica. Yo creo firmemente, y creo que también es la visión de Kingston,
que la IA está acá para quedarse, que el volumen de inversión global que ya se hizo no va a significar una interrupción de ese proceso, ¿no? El proceso IA es un proceso de cambio, digamos, de forma de producción, de forma de encarar el mundo del trabajo, que es definitiva. Es un poco el ejemplo de la burbuja de Internet, ¿no es cierto? La burbuja de las .com que estalla en 2002 no frenó el desarrollo de Internet, lo aplazó de alguna manera, algunas startups desaparecieron, ¿no es cierto? Algunos proyectos de IPO no se realizaron, pero todos sabemos, 20 años después, 23, 24 años después, que Internet es una realidad y nadie cuestiona o nadie se pone a pensarse, pero cuando se rompió la burbuja de Internet, ¿qué consecuencias tuvo sobre el proyecto de hacer la web una presencia global y en todas las manos, no en todos los hogares? Eso no se frenó. Yo creo que la IA viene por el mismo camino, pero sí, y es lo que creo que te interesa en tu pregunta, sí puede haber algún sacudón en términos financieros, ¿no? En términos de qué cantidad de recurso es destinada a el crecimiento de los proyectos de IA. Bueno, justamente, ya que tocaste el tema, estaba pensando, ¿no? Vos hablaste de la cuestión financiera y yo estaba viendo en estos últimos días artículos que hablan de la burbuja de la IA, ¿no? Como si en cualquier momento fuese a reventar porque todavía no se había encontrado la manera de monetizar eh, concretamente todo el fenómeno de la IA y estaban apareciendo muchos jugadores, muchas startups, que es además el mismo fenómeno del 2002, ¿no? De repente sí, salieron Correcto. muchos. El problema no fue la tecnología, sino el negocio. Es decir, Esa es la frase correcta, esa es la frase correcta, Ricardo. La tecnología no está en cuestión. El negocio se puede venir a cuestionar, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, a diferencia tal vez un poco de lo que venía con Internet, acá tenemos varios grupos muy grandes, muy poderosos. Al fin y al cabo se usa el famoso término de las siete magníficas, ¿no? Que componen hoy una parte más que significativa del propio índice Standard Poor's 500, ¿no? Que es el gran medidor de la salud de las bolsas americanas. Y cuando uno ve cómo va creciendo el volumen de inversión en IA, las empresas están todas entrecruzadas, ¿no es cierto? Una invierte en la otra, las inversiones son multimillonarias y están cruzadas, ¿no? Uno le compra espacio a la nube, el otro le compra el hardware, el otro de que le compró el hardware compra una participación en su desarrollo de la aplicación que sea. Entonces, en fin, son empresas que están absolutamente cruzadas y es muy difícil prever qué es lo que va a pasar ahí, ¿no? Y si en algún momento los accionistas van a empezar a retirar su apoyo frente a la ausencia de resultados. Ahora, por otro lado, también leemos todos los días o todas las semanas hay noticias de nuevas aplicaciones de IA, ¿no? Nuevos negocios que han avanzado con aplicaciones de herramientas de IA. Así que es bastante difícil hacer una previsión en ese sentido de si tendremos un fenómeno como en el 2002, ¿no? Si la historia se va a repetir en cuanto a un colapso en bolsa de las acciones de tecnología. y, Es muy y- difícil. y además para complicar el asunto también está la cuestión geopolítica. Que se cruza con la ética incluso, ¿no? Ahora tenemos este caso de empresas de IA que se niegan, por ejemplo, a hacer contactos con contratos con gobiernos precisamente para que no se utilice la IA con fines no autorizados. Estoy siendo muy suave y muy delicado en esta cuestión, ¿no? Justamente para no nombrar cuestiones muy Sí, es una discusión que vemos siempre y no es novedosa, ¿no? También la tuvimos en el auge de crecimiento de las redes sociales, ¿no es cierto? ¿Hasta claro. dónde,
hasta dónde prohibimos o mismo los códigos en construcción de Internet, ¿no? Que es abierto, que no es abierto, la discusión sobre Wikipedia, si todo el mundo puede colaborar, si no puedo crear al fin y al cabo una gran enciclopedia llena de mentiras. Esa discusión creo que siempre acompaña ese proceso creativo. En el caso de la IA, obviamente que nos asusta un poco más, ¿no? Cuando, como dicen algunos, un meme que circulaba el otro día sobre el Vengador del Futuro, ¿no? Que había que asistirlo porque se estaba transformando de film de referencia a meme de internet a realidad probable, ¿no? Cuando ya escuchamos gente diciendo debería haber un límite sobre la capacidad de crear armas autónomas a través de IA, que es, digamos, el núcleo Exacto. de la propia película, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay muchas cosas bien interesantes. De todas formas, vemos ahí también, para hablar un poquito del lado bélico, como ese propio conflicto entre Rusia y Ucrania y el conflicto actual en Oriente Medio nos muestra hoy una forma nueva de la guerra, ¿no? Con la inclusión de drones, con la inclusión de, digamos, operación a distancia, todo eso va efectivamente cambiando también en términos de inversión militar, y también ahí obviamente la IA está jugando su papel, ¿no? Bueno, no quiero entrar tan en profundidad, pero no son pocas las escuelas filosóficas incluso, ¿no? Que dicen que el mayor avance tecnológico habitualmente se produce por la guerra. Sí, Y si sí. yo creo que la guerra y la Fórmula 1, pero son cuestiones distintas, ¿no? No, y para buenas cosas, pero en fin, regresando a nuestro pequeño mundo de apenas un pequeño componente de la, de la ecuación ahí, que es la memoria. Efectivamente la situación está complicadísima porque incluso los fabricantes de disco rígido, el viejo disco rígido que caminaba suavemente para su ocaso, ¿no? Para el fin de su vida útil, está en ese momento en un esplendor tremendo, ya que los fabricantes que restaron ahí están con sus capacidades totalmente vendidas, básicamente entregando discos rígidos de muy alta capacidad, ¿no? A los servers también como parte ahí de esa carrera para mantener digamos, la inversión en juego. Jean-Pierre, seguiríamos un buen rato más, ¿no? Pero me parece que ya hemos tomado suficiente tiempo. Yo quisiera agradecerte de nuevo por haber aceptado la invitación a este piloto, como técnicamente debería llamarse, primer programa de Tecnozona Conversa, y espero que sigamos viéndonos, sigamos en contacto y bueno. Y te deseo mucha suerte, que se pueda resolver rápidamente todo el tema comercial e industrial que involucra a Kingston, que no es el único involucrado, obviamente, ¿no? No, no, no. Pero, pero bueno, nosotros como consumidores finales somos los que solemos sufrirla más directamente, ¿no? O en todo caso más crudamente. Sí, espero haber traído un poquito de luz. Infelizmente las noticias no son las mejores, sobre todo a corto plazo. Yo creo que la máxima de algunas semanas atrás de, mira, si hay una oferta, aprovéchala porque la realidad es que el precio va a seguir subiendo. Hoy por hoy lo que estamos viendo es que los costos no bajan. Hay mucha confusión en el mercado porque hay niveles diferentes de precio. Eso también va a pasar ahora con los notebooks, ¿no es cierto? Que tienen un ciclo de producción mucho más largo, un ciclo de logística mucho más largo. Y el consejo final, si es que puedo dar alguno para tus oyentes, es que efectivamente frente a ofertas no aplacen la oportunidad de compra, porque por lo menos, como digo, hasta la segunda mitad del año que viene vamos a tener un panorama muy complejo en lo que son los componentes de todos esos sistemas, y los precios obviamente no tienen por ahora un camino lógico de baja. Sí podemos ver algunas promociones, sí podemos ver algún jugador más desesperado en obviamente pagar sus facturas y tal vez vendiendo por debajo de su costo de adquisición, pero no hay hoy en la industria
ningún factor que indique baja de costos, ¿no es cierto? Entonces, eso es un poco el mensaje. A veces yo veo periodistas, salió una nota en Europa, por ejemplo, la memoria empieza a bajar. La memoria no bajó, su precio de venta puede haber bajado, pero es mucho más una consecuencia de, digamos, aprieto financiero que una cuestión de costos a la baja. Los costos siguen muy presionados. Así que nada más, Ricardo, un gran abrazo, suerte con la nueva etapa de Tecnozona Conversa y un gran abrazo. Yo también te mando un gran abrazo y de nuevo, ¿no? Muchas gracias y será hasta la próxima. Y ustedes, oyentes, navegantes que están viendo este nuevo podcast, bueno, nos encontramos en la próxima. Chau. ¿Dónde está acá? Chau.